consideremos la palabra del Señor con toda reverencia en esta mañana. Dice el Señor: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dejémoslo ahí. Josué capítulo 9, si usted quiere ir a la cita en mención, lo puede hacer. El libro de Josué capítulo 9 nos muestra uno de los errores que cometió Josué. Y como introducíamos la palabra del Señor desde el domingo hace 15 días, la palabra del Señor no solamente nos muestra los aciertos y las cualidades de los hombres de Dios, sino que también nos muestra sus equivocaciones. Entonces, sencillamente para ponernos en contexto, podemos ver a un Moisés que abre el mar rojo, que por su palabra las plagas empiezan a moverse para castigar a toda una nación. Vemos a un Moisés que trae las tablas de la ley y que tiene una comunión con Dios excepcional. Pero también vemos a un Moisés que con ira golpea la roca. Y vemos también a un Moisés que se niega a circuncidar a su hijo y casi muere por negarse a ejercer su labor paternal espiritual o sacerdocio en su casa con su hijo Gersón. Muy bien. También nos muestra un Pablo que predica la palabra y un Pablo que lleva el mensaje de Cristo a todo el mundo conocido de su tiempo. Pero también nos muestra un Pablo que dice: pobre de mí, que lo que no quiero eso hago. Entonces nos muestra tanto la parte positiva, la parte, las aptitudes y los logros, pero también nos muestra las situaciones difíciles que pasaron. Asimismo Elías y Eliseo y todos aquellos. Pero aquí Josué, también como conquistador y hombre de Dios, quien Dios usó para que el pueblo pudiese colonizar o conquistar todo el territorio prometido, también cometió un error. Y el error grave de Josué en este caso es no consultar a Jehová. ¿Qué hacen los gabaonitas? Los gabaonitas sienten temor porque saben que van a ser conquistados y que la orden de Dios estrictamente era que los pueblos que estaban habitando Canaán debían ser exterminados. ¿Para qué exterminados? Para que el pueblo pudiese tomar esos territorios y para que la maldad y la pecaminosidad de esas naciones no invadiera la fe del pueblo de Dios. Entonces se debía exterminar, esa era la orden de Dios. Exterminan al amorreo, al fereceo, al heveo, al eteo, al jebuseo, al gergeseo. Elimínenlos. Entonces cuando el pueblo de Israel entra al territorio cananeo, conquista Jericó, conquista la ciudad de Ai, entonces el pueblo de los heveos sintieron terror y dijeron: no tenemos escapatoria, esta gente nos va a comer vivos. Entonces ellos dicen: ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué nos ingeniamos para que esta gente no nos mate? Entonces la palabra del Señor dice que ellos indagaron en la ley de Dios, en el pacto, en la alianza de Dios con Israel, y se dieron cuenta que las naciones distantes del territorio cananeo tenían un chance de no ser destruidos. ¿Cuál era el chance? Presentarse como siervos, desear querer una alianza con ellos para servirles, y de esa manera salvarían sus vidas. Entonces los gabaonitas o los heveos, ellos toman pan viejo, pan mohoso, vestidos viejos, calzado remendado, y se presentan delante de Josué y los príncipes de Israel y les dicen: nosotros venimos de una tierra muy lejana, venimos de un país muy distante de vosotros. Cuando tomamos este pan estaba fresco y estaba oliendo a rico, pero con el paso del camino y con la distancia de la tierra de la que venimos, este pan se ha endurecido y está mohoso. Entonces también dijeron que esos sacos
que estaban sobre los asnos estaban nuevos y llenos de trigo, pero que con el paso del camino y de la distancia se habían envejecido y se habían acabado sus provisiones. Lo mismo con el vino, lo mismo sus zapatos y sus atuendos. Entonces dice la palabra de Dios que ellos osaron de astucia y engañaron al pueblo de Dios, haciéndoles creer que ellos venían de una tierra muy lejana para poderse cobijar del pacto y de la alianza que Dios les había dicho que podrían tener. Entonces se presentan delante del pueblo de Dios diciendo: queremos hacer alianza con vosotros, queremos ser sus siervos. Y dice la palabra en el capítulo 9 versículo 14, creo, dice que Josué no consultó a Dios, sino que hizo alianza con ellos sin consultar a Jehová. Entonces ese fue el error de Josué: hacer alianzas con los heveos sin consultar ¿a quién? A Dios. Entonces cuando se firma la alianza, dice la palabra, creo que es en el versículo 16 del capítulo 9, que 3 días después se dan cuenta que no son sino sus vecinos, que no son un país distante, que no son una tierra lejana como dijeron, sino que eran sus vecinos que vivían ahí muy cerca, y que lo único que hicieron fue valerse del engaño, valerse de la astucia para salvar sus vidas. Cuando Josué se da cuenta que ellos les engañaron, entonces Josué toma una decisión frente a los gabaonitas o heveos. ¿Qué les dice? Les dice: bueno, ustedes nos engañaron, ya hemos firmado un pacto, no los podemos tocar, este pacto debe ser respetado, ustedes no los podemos destruir como las demás naciones, deben estar entre nosotros, pero entonces vamos a hacer 2 cosas. Primero, ustedes van a ser nuestros esclavos, y segundo, ustedes van a llevar el agua y la leña a la casa de Dios. La primera tiene que ver con darles un estatus dentro del pueblo como esclavos, para que ellos no se mezclasen con el pueblo de Israel. Y segundo, los puso en una plataforma de transformación. Al estar los heveos, los gabaonitas, en la presencia de Dios, al llevar la leña al altar, al llevar el agua para los lavamientos del pueblo de Dios, ellos automáticamente aprenderían la fe del pueblo de Dios, aprenderían los sacrificios, las ofrendas, las leyes de los pactos de Dios con la nación. De esta manera los gabaonitas estarían expuestos, por decirlo así, a la presencia misma de Dios, y esto haría que sus corazones endurecidos, que sus corazones crueles, idólatras, fueran transformados por el poder de Dios. Entonces, como decía el Señor este domingo anterior, no se trata del error que cometemos, sino de la manera como lo afrontamos, lo que determinará nuestro progreso o nuestro fracaso. Josué cometió un error como cualquiera de nosotros, pero tuvo la sabiduría de Dios para enfrentar y tomar una decisión acertada frente a ese error. Y dice la palabra de Dios que pasó el tiempo y los heveos aprendieron a adorar a Dios, aprendieron a ver la gloria de Dios en el tabernáculo. Y ya cerrando esta introducción, con el paso del tiempo, los hermanos ya entre el pueblo de Dios, los gabaonitas ya entre el pueblo de Dios, reciben primero herencia. Dice la palabra de Dios que a ellos se les entregó una porción del territorio de la tribu de Benjamín. Es decir, ellos fueron fieles en lo que se les delegó. Ellos fueron acuciosos en llevar el agua y llevar la leña al altar. Ellos fueron personas que se sometieron a las leyes del pueblo de Dios y recibieron herencia. ¿Qué más recibieron? Recibieron un linaje, porque fueron contados dentro de los sacerdotes de la nación. Así que de enemigos pasaron a aliados, y de aliados pasaron a ser sacerdotes y contados dentro de los levitas, dentro de los que ministraban en el altar en el pueblo de Dios. Ahora, siguiente a esto, recibieron honra. Dice la palabra que Salomón subió a aquel lugar, a Gabaón, porque el tabernáculo se levantó en Gabaón, en la tierra de los gabaonitas. Entonces los reyes fueron a ese lugar. Entonces está registrado Josué 18:25, Josué 21:17
Primer libro de Crónicas 16:39. Ahí están las citas de lo que estoy hablando. Y segundo de Crónicas 1:3. Allí dice la palabra de Dios que subió Salomón al tabernáculo de Dios que se encontraba en Gabaón. Y allí se le apareció Jehová y le dijo: ¿qué quieres? Y entonces Gabaón, el error se convirtió en oportunidad. El error se convirtió en sacerdocio. El error se convirtió en adoración. El error se convirtió en herencia. El error se convirtió en lugar de revelación. Eso es lo que Dios puede hacer con nuestros errores si los llevamos al lugar correcto. ¿A dónde es el lugar correcto para llevar nuestros errores? Al altar de Dios. ¿Has fallado? ¿Te has equivocado? Trae tus errores al mejor lugar, el altar de Dios. Porque del altar de Dios, de ese error del cual tú no te quieres acordar, de ese error Dios puede hacer que sea lo mejor que te haya podido pasar en la vida. Muy bien, resulta y pasa que nuestros hermanos gabaonitas permanecieron dentro del pueblo. Estaban bajo pacto, estaban bajo alianza. Y el estar bajo pacto y bajo alianza les daba todo lo que hablamos, todo lo que mencionamos: herencia, linaje, todo esto, adoración, revelación, oportunidades de Dios, todo esto recibieron. Y esto permaneció, pasaron más o menos unos 400 años. Y dice la palabra de Dios que David estaba reinando sobre la nación. Y el capítulo 21 del segundo libro de Samuel inicia con una crisis. ¿Cuál es la crisis? Hay hambre severa. ¿Qué hay? Hambre severa. ¿Cuántos han tenido hambre severa? Algunos mantienen con ella, pero a algunos no se les quita el hambre con nada. Pero dice la palabra que por 3 años consecutivos hubo hambre en toda la nación, en todo el territorio. La nación de Israel, dice la palabra, que por 3 años estaba pasando hambre. Y dice la palabra que David consultó a Jehová, versículo 1 del capítulo 21. Dice que David, ¿qué hizo? Fue a la presencia de Dios a preguntar, Señor, ¿cuál es la causa del hambre que está viviendo nuestra tierra? Porque escúcheme bien, había una promesa de parte de Dios para la nación. Y es que si el pueblo era obediente a Dios y si el pueblo era temeroso de Dios y de la ley de Jehová, no faltaría la lluvia ni la cosecha sobre su territorio. Y eso aplica para nosotros. Si usted y yo somos fieles a Dios y a su palabra, no faltará la lluvia ni la cosecha sobre nuestro territorio. Pero también dice la palabra que si somos desobedientes a Dios, nuestros cielos serán de bronce. 28 de Deuteronomio. Haré que tus cielos sean de bronce y tu tierra sea de hierro. Es decir, que ni balines le produce la tierra. ¿Por causa de qué? Entonces, cuando se cierran los cielos sobre Israel, el pueblo automáticamente pregunta: algo está pasando, porque no puede ser posible que llevemos 3 años sin que haya lluvia sobre la tierra y sin que hayan cosechas sobre la tierra. David, como responsable de la nación, como rey de la nación, va a la presencia de Dios y pregunta: Señor, ¿por qué no llueve? ¿Por qué no hay cosechas? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué está árida la tierra y el pueblo está pasando hambre? Y tiene una respuesta inmediata de Dios. ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Qué le dice Dios? Hermano, lea la palabra, hermano Edwin. ¿Qué dice? ¿Qué dice el texto? ¿Por causa de quién? Por causa de Saúl. ¿Y qué más dice? ¿Y por la casa de qué? Y por aquella casa de sangre. Óyeme, porque ¿qué hizo con los gabaonitas? ¡Los mató! Hombre, Saúl, hermano, ¿cómo va a hacer eso? Ya sabemos que los gabaonitas están bajo ¿qué? Bajo pacto. Los gabaonitas estaban bajo alianza. Los gabaonitas, diciéndolo coloquialmente, eran intocables. Y
Se le olvidó el pacto. ¿Se le olvidó qué? Saúl, en lugar de indagar en las leyes, de indagar a los ancianos del pueblo, en lugar de ir a los anales, a los archivos de la nación para averiguar, esta gente gabaonita, ¿por qué está aquí con nosotros? ¿Por qué conviven con nosotros? ¿Por qué tienen herencia? ¿Por qué tienen sacerdocio? ¿Qué pasó? ¿A qué horas sucedió todo esto? Obviamente fue antes de que Saúl naciera y aún que su padre naciera. Pero Saúl no consulta, Saúl obra a priori, por decirlo así, obra sin pensar. Y se le olvida que hay un pacto, y el quebrantamiento del pacto entonces trae ruina. Trae ruina. Y yo voy aquí, hago un pequeño paréntesis para poner en el corazón suyo y mío lo siguiente: ¿cuántas veces hemos prometido y no cumplido? Nosotros tenemos una percepción de que a Dios se le olvida lo que le prometemos. Nosotros creemos que a Dios se le olvida lo que le prometemos, y nosotros creemos que Dios es olvidadizo. Habían pasado casi 500 años desde ese pacto y a Dios no se le había olvidado. Ahora nosotros, quizá, no sé, hace 10 años, 5 años, 2 meses o 20 años, quizá usted hizo un pacto, una alianza con Dios, diciéndole: Señor, yo no te voy a fallar, Señor, yo no te voy a abandonar, Señor, yo te voy a servir, Señor, yo voy a vivir de tu mano toda mi vida. Y resulta que con el paso del tiempo, usted comprenderá, pero nuestra humanidad a veces nos lleva a olvidar lo que le prometemos a Dios y nos lleva a tener difíciles consecuencias. Somos veloces para prometer y lentos para cumplir. Con la emoción se diluye la promesa, pero a Dios no se le olvida lo que le hemos prometido. Deudores somos. Deudores somos. Y mucha deuda tenemos. Dígale que está al lado suyo: ¿cómo va tu deuda? Saúl rompe el pacto que a Dios no se le había olvidado. Y dice la palabra que Saúl había hecho una grande obra que contrarió o que trajo consecuencias a la nación, porque quiso matar, y no solo quiso matar, quiso exterminar a los gabaonitas. Ahora, los gabaonitas no sabemos cuántos eran, pero en 500 años yo creo que puede ser mucha gente, ¿cierto? Y estaban en una tierra de bendición, o sea que todavía eran más fructíferos. ¿Sí me explico? Dice la palabra que el pueblo de Dios llegaron a Egipto 66 personas o 68 personas cuando se encontraron José y sus hermanos con Jacob. ¿Te acuerdas? ¿Y cuántos salieron de Egipto? Más de 2 millones. Porque en la tierra de Gosén eran fructíferos. La tierra de Gosén era el territorio dentro de Egipto donde se encontraba el pueblo de Dios. Y dice la palabra que fue tan numeroso que empezaron a matar los niños, ¿se acuerdan? Y a lanzarlos al río Nilo. Y ahí fue cuando hicieron la barquilla para que Moisés llegase. Y bueno, llegó al palacio y todo el tema. Bueno, ahora, estaban en una tierra de bendición los gabaonitas, estaban en la presencia de Dios, estaban bajo bendición y por ende eran un pueblo bendecido. Ahora, usted y yo no somos israelitas, pero somos bendecidos porque estamos bajo alianza, dice el Señor. Tú no eres Israel natural, pero eres Israel espiritual. ¿Y sabes qué nos une al Israel espiritual? Una alianza hecha en la cruz del Calvario, con la que nos unió y nos injertó en el olivo. Así que éramos plantas silvestres, dice Romanos, pero el Señor nos injertó por amor en el Israel para ser pueblo suyo por misericordia. Óyeme, y es tan grande ese pacto que hace 2000 años sucedió y a Dios no se le olvida. A nosotros las promesas nos duran un mes. Bien, hasta 2 horas. Muy bien, dice la palabra del Señor que los quiso exterminar. Cuando habla de exterminio, no me habla de 10 ni 20.
Cuando estamos hablando de exterminio, podemos traer a memoria la dura situación que vivió el pueblo judío, que murieron más de 6 millones de judíos. Estamos hablando del 48, ¿cierto? Año 48, 50 y pico, ¿cierto? Hasta el 50 y pico. La persecución. ¿Alguien tiene algún 49? 39 al 45, muy bien. Estaba corrido algunos años. 39 al 45 fue el exterminio nazi a la nación judía. ¿Cuántos judíos? Más de 6 millones. Podríamos nosotros pensar cuántos quizá millones de gabaonitas murieron queriendo Saúl exterminarlos. Tanto así que el apelativo que el Señor le da a la casa de Saúl es casa de ¿qué? Casa de sangre. Casa de sangre. Wow. Es un apelativo bastante fuerte. Entonces, cuando el Señor le da este parte a David frente a la causa de la crisis de la nación, David llama a los gabaonitas, 21:3, y les dice: ya sé qué es lo que pasa, ya sé por qué es la crisis. Y leemos el 21:3 y ¿qué dice? Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? ¿Qué haré por vosotros? Satisfacción viene del hebreo kafar, con cada kilo, kafar, y significa aplacar, significa condonar, significa cubrir, apaciguar, perdonar y purificar. Entonces, ¿qué satisfacción le está diciendo David a los gabaonitas? ¿Cómo puedo aplacar la ira de ustedes? ¿Cómo puedo condonar el daño que les hicimos? ¿Cómo puedo cubrir la falta que cometió Saúl? ¿Cómo puedo apaciguar el dolor y el daño de lo que cometimos? ¿Cómo pueden ustedes perdonarnos por lo que les hicimos o por lo que hizo Saúl? ¿Y cómo se puede purificar la tierra? Mire, todo es en una sola palabra. En la palabra sencilla de qué satisfacción les puedo dar a ustedes. ¿Qué les doy a ustedes para que bendigan la tierra? Para que la maldición sea quitada. Porque en ese momento la tierra estaba bajo maldición y por eso no habían cosechas. ¿Qué puedo hacer para que la maldición sea quitada y vengan las lluvias y vengan las cosechas? Entonces, la respuesta de los gabaonitas es la siguiente: ¿qué puedo hacer para reparar el daño que Saúl les hizo? La respuesta de los gabaonitas: no queremos ni oro ni plata. Muchos de nosotros queremos suplir nuestras pendientes con Dios con oro y plata. Y a veces creemos que nuestras grandes ofrendas o nuestros fulles diezmos van a suplir el faltante de un pacto roto. No, señor. No, señor. Los gabaonitas dijeron: no queremos ni oro ni queremos plata. Necesitamos aquí, dijo, no queremos la muerte de ningún israelita, es decir, no queremos exterminar la nación. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Désenos. ¿Sí está usted conmigo ahí? Désenos 7 varones de la casa de Saúl para que los ahorquemos delante de Jehová. ¿Cuál es la respuesta de los gabaonitas? Dígalo conmigo. Désenos 7 varones de la casa de Saúl, quien trató de matarnos y exterminarnos, y ahorquémoslos en el monte delante de Jehová. Désenos 7 varones frente al santuario de Dios, frente al tabernáculo, es decir, en su tierra, en su territorio, en Gabaón. Dice la palabra de Dios que este juramento que se había hecho y se había roto tenía que ser reparado delante de Dios, porque lo que se jura delante de Dios se debe enmendar delante de Dios.
Pero pregunto, pero digo, en el nombre del Señor, todo lo que se promete delante de Dios y se incumple, se debe pagar delante de Dios. Y si tú y yo hemos incumplido delante de Dios, es delante de Él que debemos enmendar lo que no hemos cumplido. Si tú le prometiste a Dios algo y lo incumpliste, delante de Él debes enmendarlo. Si yo también lo he hecho, debo hacerlo delante de Dios, porque es para todos la palabra. Y los gabaonitas dicen, fue delante de Dios que se firmó una alianza. Fue delante de Dios que se hizo un pacto de que no nos tocarían. Pues es delante de Dios donde se debe pagar por romper el pacto. La diligencia del rey, versículo 7. Y perdonó el rey a Mefiboset. ¿A quién? ¿Quién se acuerda de la historia de Mefiboset? Poquitos, les voy a contar algo así rapidito. Mefiboset, resulta que entre David y Jonatán había un pacto. Primera de Samuel 20:15 y segundo de Samuel 9:7. Escriba esas dos citas si quiere. Primer libro de Samuel 20:15 y segundo libro de Samuel 9:7. Entre David y Jonatán había un pacto de amistad. Y entonces Jonatán hizo un pacto con David y le dice Jonatán a David: ninguno de mi descendencia, es decir, David hace un pacto con Jonatán y le dice: ninguno de tu descendencia va a ser borrado. Es decir, siempre que haya uno de tu linaje, Jonatán, yo lo voy a tener en mi palacio, porque quiero honrar la amistad que tenemos, el pacto que, y dice la palabra que David recibió de Jonatán el talabarte y la espada en señal de pacto. Entonces, estando David en el trono, un día se acordó del pacto hecho con Jonatán y entonces mandó a Siba y le dijo: mire, Siba, necesito que tú vayas a cualquier lugar de este territorio y me busques a alguien que sea descendiente de Jonatán, porque yo necesito cumplir una promesa. Entonces dice la palabra que Siba recorrió todo el territorio y llegó a un pequeño lugar distante llamado Lodebar, y encontró a un descendiente de Jonatán que tenía los tobillos hacia adentro. ¿Por qué? Porque cuando se supo de la muerte de Saúl y de Jonatán en la guerra, la niñera salió corriendo asustada, queriendo proteger al niño de Saúl, de Jonatán, y se trastabilló. El niño se le cayó y se le rompieron los huesos de los pies. Y el niño quedó lisiado. Y entonces en Lodebar estaban los lisiados, los olvidados, de los que nadie se acordaba. Pero había un pacto y David se acordó. Y entonces Siba fue y trajo a este joven Mefiboset y lo puso delante de Saúl y le dijo, lo puso delante de David y le dijo: este es el descendiente que estábamos buscando. Y dice la palabra que lo sentó a la mesa y lo puso a vivir en el palacio del rey. Pero Mefiboset dice: pero ¿por qué, oh rey? Tú tienes misericordia de un perro como yo. Dice Mefiboset: de un perro, yo soy un perro, soy un lisiado, yo sirvo para nada. Perro muerto, ni siquiera vivo, perro muerto. ¿A quién le sirve un perro muerto? A nadie. Eso está diciendo él. A los chulos, a los zamuros, es lo que está diciendo. A mí, yo no le sirvo a nadie, yo soy lisiado. Pero le dice David: hay un pacto que yo hice con Jonatán, y por ese pacto te sentarás a la mesa conmigo todos los días. Es de loco, hermano. Te sentarás a la mesa todos los días y te cubrirás con las ropas reales y estarás en mi palacio, porque hice un pacto. ¿Y sabe por qué el Señor no ha quebrantado su pacto con nosotros, que somos como perros muertos, hermano? Porque a veces ni para servirle a Dios servimos. Un pacto que el Señor hace vigente todas las mañanas cuando son nuevas sus misericordias. Un pacto que el Señor te lo renueva en tu mente cuando ves que el sol sale y te dice: yo esta mañana renuevo mi pacto para contigo y tu casa, sin importar dónde estés, sin importar dónde vayas. Así no me sirvas,
hay un pacto que no estoy dispuesto a violar ni a quebrantar. Yo de usted estaría más feliz. Te alabo, Señor. Entonces David, por eso dice el texto en el versículo 7, y perdonó David a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey David a 2 hijos de Rispa. Acuérdese de ese nombre, Rispa, con Z, Rispa. Dice, tomó 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido ¿de quién? Es decir, que tomó 2 nietos de Saúl. 2 nietos de Saúl, del fallecido rey Saúl. Tomó 2 nietos de Saúl. Y dice, los cuales había tenido de Saúl, y Armoni y Mefiboset, otro Mefiboset, no el que aparece primero, sino un tocayo de él. Y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl. ¿Qué episodio se acuerda usted de Mical, hija de Saúl? ¿Se acuerda de algo? Nada. ¿Qué pasó con Mical? ¿Por qué? ¿Qué tuvo que hacer David para que le integrara a Mical? Traer 100 prepucios. ¿Se acuerda? Dijo David, dijo Saúl, el que me traiga 100 prepucios de filisteos. Y entonces David se fue y y se trajo esa lonada de prepucios. Y llegó a donde Saúl y le dijo, aquí están. Aquí están. 100 prepucios. Y cuando entregó los prepucios, entonces ¿qué le dijo Saúl? Ahí está mi hija Mical, es tu esposa. Eso le estoy narrando la Biblia, hermano. Uy, ¿cómo así? ¿Cómo así? Bueno, ahora dice la palabra que el rey David pudo traer el arca de Dios a Jerusalén. Y cuando el arca de Dios estaba entrando a Jerusalén, David venía danzando delante del arca de Dios. Y venía saltando y gozándose con panderos y alabanzas delante de Dios. Y dice que la ropa interior del rey se veía a causa de los saltos que daba. Es decir, se veían los boxers reales. Se le veía la ropa interior al rey. Y Mical sintió ¿qué? Ahí está pintado el rey de Israel, mostrando los calzones delante del pueblo. Obviamente no dice así la Biblia, pero se lo estoy más o menos explicando. Ahí está, qué vergüenza, mostrando los calzones delante del pueblo. Ahí está la majestad de Israel, el hombre, el rey de la nación. Y entonces ahí es cuando David le dice, yo, por Dios, ¿cómo dice el coro? Remolineando, ¿cierto? A mí no me importa si tengo que revolcarme, a mí no me importa, porque por causa de él yo soy rey de esta nación. Yo no era nadie, yo era un pastor de ovejas que estaba por ahí olvidado, y él se acordó de mí y me puso en el trono. Ahora todo lo que yo haga para mi Señor, ¿a usted qué lee? Y dice la palabra que desde ese momento ella quedó estéril. Y ella se separó con David porque no pudo vivir más con él, etcétera. Pero dice la palabra que la misericordia de Dios fue grande con ella y le permitió tener hijos de otro varón. En este caso, ¿el hijo de quién? Mical, hija de Saúl, los cuales había tenido de Adriel, hijo de Barzilai Meolalita. Eso. Y dice la palabra que eran ¿cuántos jóvenes entonces? 7 jóvenes. ¿Y qué dice el texto? Los entregó en manos de los gabaonitas y ellos los ahorcaron. ¡Ay, Señor precioso! Bueno, estos 7 muchachos ahorcados en un monte como inocentes nos muestran un escenario cruel, ¿es cierto? Un escenario de dolor, un escenario de ¿cómo describirá usted ese escenario de ver esos jóvenes ahí?
dolor, pesar, angustia, impotencia, tristeza, etcétera. Yo me imagino, yo solamente me pongo como un poco en el contexto de la palabra y pienso, ¿qué estarían haciendo estos jóvenes en el momento que fueron llevados cautivos para ser ahorcados? Estamos hablando de jóvenes. Quizá alguno estaba en el ejército, quizá alguno estaba en el campo arando con su padre, con su madre, quizá en casa, quizá otro estaba en la universidad estudiando la ley. Eran jóvenes de linaje real, eran jóvenes que eran nietos del rey Saúl. Tenían una cierta gota de realeza de su generación. Eran jóvenes escogidos, eran jóvenes quizá brillantes, privilegiados de la sociedad. Quizá tenían puestos públicos en la ciudad de Jerusalén o en el palacio. Y un día, quizá el día menos pensado, viene un caballo, viene un jinete con un mensaje diciendo: ¿usted responde al nombre de fulano de tal? Entonces, ¿qué le dice? ¿Usted responde al nombre de fulano? ¿Usted es hijo de Mical? ¿Usted es Mefiboset? Sí. Camine porque lo vamos a ahorcar. Wow. Jóvenes, con toda una vida por delante, con todo un futuro por delante, con todos sueños, con todos planes, inocentes. Y dice que fueron entregados en manos de los gabaonitas y ellos los ahorcaron. Vamos a ver un contexto. Primero, el contexto primario que debemos ver del texto es que el escenario del texto no es el escenario de la gracia. Es lo primero que usted debe y yo debemos entender. El escenario de los hechos o el ambiente en el que se desenvuelven los hechos no es la dispensación de gracia, es la dispensación de ley. Ya desde ahí tenemos una plataforma para ver a Dios obrando de acuerdo a la dispensación de la ley. Es decir, no es el amor de Dios, sino el juicio de Dios. Porque la ley en sí es el juicio de Dios. Entonces aquí estamos hablando de un ambiente, la ambientación que encierra el escenario es una ambientación de ley. Y entonces, en este caso, al ser una ambientación de ley, la percepción primaria que nos da es juicio. Lo segundo, debemos considerar que los gabaonitas, al igual que el pueblo de Israel, en todo el tiempo que habían estado juntos, los gabaonitas también ya conocían la ley de Dios. Entonces ellos sabían Deuteronomio 19:21. Deuteronomio 19:21 dice: no tengas compasión de nadie, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Eso es la ley. Entonces ellos vivían en el contexto, y el contexto era vida por vida, ojo por ojo, mano por mano, diente por diente y pie por pie. O sea, lo uno por lo otro. ¿Cuántos gabaonitas habían muerto? Cantidades. ¿Cuántos pidieron? Sin pasar a la crueldad, yo podría pensar que antes el pueblo de Israel la sacó barata. Porque pudieron haber muerto más de 1000 gabaonitas, más de 5000 gabaonitas, quizá 10,000, quizá 50,000, quizá 70,000. Y de pronto ellos dijeron: pues uno por cada 1000, quizá. Solo especulo, solamente trato de interpretar un poco lo que el escenario nos dice. Pero dice la palabra de Dios que en Génesis 9:6 dice: la sangre del que derrame sangre humana será derramada por otro hombre, porque el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces la expiación correcta de una vida humana arrebatada era otra vida según la ley. Vida por vida, ojo por ojo. Es decir, lo uno debe ser lo que resarce el daño, debe ser tan equivalente al daño mismo. Ahí está el detalle. Entonces, lo que hacía más dura la situación es que no solamente había un entorno de juicio por la ley,
sino que los cuerpos de estos jóvenes no podrían ser sepultados, sino que debían quedar allí a la intemperie todo el tiempo. Esto significa maldición. Diga conmigo, maldición. Primer libro, maldición. Solamente quiero recordarle esto, y es que estos 7 jóvenes caminan hacia la muerte por algo que no hicieron. Pero también nos muestra que alguien totalmente inocente pagó por lo que tú y yo hicimos. Que así como estos 7 jóvenes limpios e inocentes pagaron para sanear la tierra, también Cristo como inocente fue entregado para sanear la maldición del pecado que habría sobre la tierra. Y nos muestra el terrible precio que se pagó los 7 jóvenes que murieron, pero también nos muestra el precio de la sangre del Hijo de Dios que se derramó por nosotros, siendo Él inocente y nosotros culpables, siendo Él el Hijo de Dios, pagando el alto precio para que la maldición del pecado fuese quitada de nosotros. Por eso dice primera de Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y Hebreos 9:28 dice, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con el pecado de alguno, sino para traer a salvación a quienes lo esperan. Entonces la muerte de los jóvenes trajo purificación a la nación. La muerte de Cristo trajo purificación al mundo. Muy bien. Dice la palabra Tito 2:14, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido y dedicado a hacer el bien. Entonces dice la palabra en el texto, versículo 9, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. ¿Por qué el texto, hablando del escenario de crueldad o de sentencia de estos jóvenes, deja un poco el tema de la muerte de los muchachos para hablar de que está entrando la siega o la cosecha de la cebada? Aquí voy a lo siguiente. Recordemos que el pueblo venía en un hambre de 3 años. Las cosechas eran muy escasas en esa época, y eran tan escasas que el escritor hace mención de que cuando los jóvenes fueron muertos estaba empezando la siega de la cosecha. Y la cebada era el elemento o el material primario para Israel. Y cuando empezaba la fiesta, empezaba la cosecha de la cebada, había una fiesta que se llamaba la fiesta de los panes, porque los panes eran de cebada. Entonces empezaba la fiesta de cebada, y esa fiesta de los panes sin levadura duraba 7 días. Me atrevo a hacer una pequeña correlación entre 7 jóvenes, 7 días. Por cada día, un muchacho. Por cada día, un joven inocente que moría. Y esta fiesta está en Éxodo 12:15. Y el principal propósito de la fiesta de la cebada o la fiesta de los panes sin levadura era la santificación del pueblo. Así que mientras los jóvenes morían, el pueblo se santificaba porque pagaban la deuda con los gabaonitas. ¿Me explico? Es decir, estaban empezando la fiesta de los panes sin levadura, y a su vez aquellos jóvenes estaban muriendo y estaban santificando de nuevo a Israel, pagando la deuda con los gabaonitas. Pero además de eso, la cebada usada para pan nos representa a Cristo, el pan de vida. Y como cebada era el alimento más asequible para todos los habitantes de Israel, en este caso Cristo es asequible para todo el que lo quiera
el que quiera acercarse a Él. Y también nos dice que la cebada era la primera cosecha en madurar del año. Así que también me muestra a Cristo como la primicia de todos, la primicia de los que murieron y la primicia de los que resucitaron. Entonces Cristo está reflejado ahí, en el escenario, con la cosecha de la cebada y la muerte de estos muchachos. Pero veamos el escenario y vamos terminando. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco. ¿Quién era Rispa? La mamá de 2 jóvenes de los 7 que estaban allí. ¿Y qué hace Rispa? ¿Usted cree cómo está el corazón de esta mamá? Wow, yo creo que no habría palabras para expresar el dolor de esta madre, ¿cierto? Y ella, como es habitual, toma una manta de cilicio. El cilicio era una tela áspera, generalmente hecha de pelo de cabra de color negro. Este mismo cilicio, este mismo material se usaba para los costales o los sacos. Y el que estaba de duelo, de dolor, de sufrimiento, o quería expresar su dolor delante de la gente o pagar una penitencia por su pecado, se vestía de cilicio. Qué cómodo puede ser vestir de pelo de cabra. Imagínese usted, pero era una manera de mostrar que el dolor, estoy de luto, tengo lágrimas de tristeza por lo que ha pasado, ha sido difícil. Entonces, el israelita que pasaba un momento de dolor, y si usted ve en la Biblia, cada cuanto el pueblo se vestía de luto o de cilicio, son en momentos apremiantes de dolor o de catástrofe, o de luto principalmente. Pero me impacta lo que hace Rispa. Rispa toma el luto y ¿qué hace con él? Lo extiende y ¿qué hace? Rispa no se viste de dolor. Rispa no se viste de luto. Rispa no se viste de tristeza. Rispa toma el cilicio y lo pone en la roca. ¡Pah! ¿Qué hace Rispa? Si se cubre con el dolor, ¿qué está diciendo? Estoy cargando, estoy sufriendo, estoy llevando la carga del dolor de la pérdida de mis hijos. Pero ella no carga el luto, ella lo pone en la roca. Amén. Ella tiende, voy a quitar el saco, hermano. Ella tiende el cilicio, el pelo de cabra, que es lo que ella se debía poner sobre sí para expresarle a todos que ella estaba triste porque sus hijos habían muerto. Ella no lo carga. Rispa lo pone sobre la roca. ¡Pah! Y dice, yo no voy a cargar. ¿Y a dónde voy? Creo que escondí el Rispa entonces se desprende del luto y de la tristeza. ¿A ella usted cree que le dolía lo que estaba pasando? Sí. Pero ella no cargó con el luto. Ella lo abandonó en el lugar correcto. ¿Quién es la roca? Cristo. Ahí está Cristo otra vez en el texto. Cristo en los jóvenes, Cristo en los panes sin levadura, Cristo en la cebada, Cristo el pan de vida, Cristo la roca en la que tenemos que llevar nuestra angustia, nuestro dolor, nuestra carga, nuestro luto, nuestra desesperanza, nuestra insatisfacción. Lleva tu luto, lleva tu insatisfacción al lugar correcto. Ella pone el luto en la roca. Y escúcheme bien, el dolor más grande para Rispa no era que sus hijos, aunque le dolía, obvio, que estuviesen muertos allí. El dolor más grande era que no podían ser enterrados. Y voy a esto. Ezequiel 39:4 dice: sobre los montes de Israel caerás, tú y todas tus tropas, y los pueblos que están contigo,
y te daré por comida a toda clase de ave de rapiña y a las bestias del campo. Y dice la palabra en primer libro de Samuel 17:46, cuando David se enfrentó contra el gigante Goliat y le dice: el Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza y te daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos, a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. ¿Sabe qué significa dejar el cuerpo expuesto sin ser enterrado? Lo primero que quiero que usted entienda es que el morir entre el cielo y la tierra significaba ser maldito. Porque quien muere suspendido entre el cielo y la tierra estaba bajo maldición. Por eso Cristo murió entre el cielo y la tierra, haciendo conexión entre el cielo y la tierra a nuestro favor. Estos jóvenes mueren también bajo maldición. Pero hay una ventaja: Cristo murió en la cruz, pero escúcheme bien, a las 4 de la tarde, 4:30 de la tarde expiró. Y debía ser enterrado el mismo día. El día de reposo empezaba a las 6 de la tarde. Apareció José de Arimatea y Nicodemo y dijeron: bájenme el cuerpo de ahí. Porque si no lo hubiesen bajado de ahí, a Jesús lo bajaron más o menos 5:45. Si se hubieran demorado 20 minutos más, a Jesús lo hubieran dejado en la cruz hasta el lunes, hasta el domingo, y hubiese sido enterrado en una fosa común y se hubiera acabado la fe cristiana. Por eso dice la palabra de Dios que apareció Nicodemo y José de Arimatea y lo llevaron, lo envolvieron en especias y lo pusieron en una tumba. ¿Listo? Para que no quedara en maldición. Ahora, estos jóvenes, dice la palabra del Señor, que quedaron expuestos. Vamos al texto y dice: entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Aproximadamente de 4 a 6 meses Rispa cuidó el cuerpo de sus hijos. Aproximadamente ¿de cuánto? ¿Cuál era la tarea de Rispa? La tarea de Rispa era velar por la eternidad de sus hijos. ¡Wow! ¿Cuál es la tarea de una madre hoy, de un padre hoy? Velar y orar por la eternidad de sus hijos, que quizá están pagando los errores que los que antecedimos cometimos. Porque esos muchachos estaban pagando lo que sus antecesores cometieron. Y hay hijos hoy que están pagando los errores de sus padres y de sus abuelos y están muertos espiritualmente. Pero escúchame bien, hay que hacer como Rispa. Rispa dijo: sí, están muertos, pero pueden tener una eternidad. Están muertos, sí, pero la esencia estaba en que ninguna ave de rapiña y ninguna fiera tocara los cuerpos. Y dice la palabra que Rispa de día y de noche espantaba los animales y las fieras, para que ninguno de ellos tocara el cuerpo de sus hijos y de esa manera no quedaran en maldición y pudiesen ser enterrados en algún momento para que tuvieran una eternidad como debe ser. Rispa no bajó la guardia. Rispa se fue de su casa, cerró la puerta de su casa y dijo: yo no vuelvo a esta casa hasta que se haga justicia con la eternidad de mis hijos. Dejó la comodidad de su casa, dejó la tranquilidad de su hogar para estar velando y orando y no permitiendo que las alimañas se llevaran los cuerpos de sus hijos. Y dice la palabra que esta mujer, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos ni de día, ni las fieras del campo de noche. ¿A qué hora dormía Rispa? No me lo tocas, diablo inmundo. Podrá estar muy muerto, pero no me lo tocas. Podrá estar muerto para ti, podrá estar muerto en el pecado,
Podrá estar muerto espiritualmente, pero Satanás no me lo toca. La fiera del campo no me lo toca. Yo he dejado mi casa, he dejado mi comodidad y estoy aquí velando por la eternidad de ellos. Ellos van a ser sepultados y no quedarán expuestos para maldición. Y hoy por hoy necesitamos padres, progenitores, abuelos que se levanten como Rispa a pelear por las generaciones que el enemigo quiere devorar, que Satanás se los quiere tragar. Satanás no está tanto preocupado por el presente, es por la eternidad de sus hijos. Es lo que él quiere robar realmente. Y dice el texto, hermano, que Rispa aproximadamente por 4 a 6 meses, dice que hasta que llegaron las lluvias. Hay una lluvia que va a caer sobre tus hijos. Yo no sé quién lo recibe. Hay una lluvia que va a caer. Hay una lluvia que va a caer. Hay una lluvia que va a caer. Hay una lluvia que va a caer sobre tus hijos muertos. Hay una lluvia que los va a empapar. Dice la palabra que hasta que llegaron las lluvias. Y dice la palabra del Señor que derramará sobre vosotros la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y hay jóvenes que necesitan la lluvia de Dios. Son tus hijos, son tus nietos, son tus sobrinos, son tu casa. Pero ¿qué estás haciendo en la comodidad de tu casa frente a un televisor diciendo: Señor, guarda a mis hijos? ¿Qué estás haciendo por tus nietos? ¿Qué estás haciendo por tus generaciones? Rispa lo dejó todo, peleó por ellos. Y dice la palabra que hasta que llegó a los oídos del rey lo que ella hacía. ¿Sabe? El rey de reyes se va a enterar de lo que tú haces por tus hijos en cualquier momento. A los oídos del rey de reyes va a llegar que hay una mujer que está orando, que hay una mujer que está ayunando, que hay un varón que está velando, que hay un hombre que está clamando por sus generaciones. Y dice que David oyó lo que Rispa estaba haciendo, porque la oración de una madre mueve al rey. La oración de una madre esforzada es capaz de mover a un rey. Esta mujer perseveró, dice que llegó a los oídos de David. Y David se levantó apresuradamente y fue a buscar los hijos, fue a buscar los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán. Y los vino a sepultar, porque toda esa casa estaba en maldición por eso. Porque dice el texto que ellos también habían sido ahorcados, expuestos para maldición. Y dice la palabra de Dios: entonces el rey David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos. ¿Qué estaban sufriendo estos jóvenes si no fue lo mismo que sufrió su abuelo y su padre, su tatarabuelo o bisabuelo, algo así? Estaban sufriendo exactamente lo mismo. Y dice la palabra: cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa, e hizo llevar los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. El rey dio la orden y dijo: no los expongan más. Los cuerpos de esos jóvenes estaban completicos, no faltaba ni un hueso de un dedo. Ni el hueso de un dedo faltaba, hermano. Porque aunque las aves de rapiña se lambían los bigotes con el cuerpo de esos muchachos, no los pudieron tocar. Aunque las fieras del campo daban vueltas en torno a estos jóvenes, no los pudo tocar. ¿Por qué? Porque había una mujer que velaba de día y velaba de noche, diciendo: serán sepultados y honrados en medio de este pueblo y tendrán una eternidad con Dios. Y dice la palabra que la orden del rey fue que bajaran esos cuerpos y los sepultaran junto con Saúl y Jonatán en la tumba de Cis, padre de Saúl. ¿Cuándo descansó Rispa? El día que vio a sus hijos con cristiana sepultura. ¿Cuándo descansó Rispa? ¿Cuándo volvió a su casa? Cuando supo que su misión había terminado. Yo creo que la labor de un padre y de una madre no termina clamando por sus generaciones. La oración de un abuelo, de una abuela, de un tío, no termina clamando por su casa, por sus generaciones. Rispa no solo clamó por sus hijos, clamó por sus sobrinos.
porque 5 de ellos no le pertenecían, eran los hijos de Mical. Y Mical sí se fue para la casa a llevar su luto, pero ella dejó el luto en la roca y se fue a luchar por sus hijos. Ella dejó todo allí. Y la ira de Dios, dice la palabra, y la ira de Dios cesó cuando estos jóvenes fueron sepultados. Nótese que la ira de Dios no vino cuando fueron ahorcados, sino cuando fueron sepultados. Usted alaba a Dios por eso, hermano. Dice la palabra del Señor: y sepultaron los huesos. Versículo 14, los sepultaron, y dice la última parte: y Dios fue propicio a la tierra. La ira de Dios en el mundo cesó por medio del sacrificio de Cristo. Cuando se hace justicia en la tierra, la venganza del cielo cesa. Así que en esta hora ya terminé diciéndole de parte de Dios: no dejes de luchar por tus generaciones. No dejes de luchar por tus generaciones. Incomódate por ellos. No cargues el luto, no cargues el manto del cilicio. Ponlo en la roca y sal a luchar por tus generaciones. Porque el texto dice: yo y mi casa serviremos a Jehová, dice un texto, pero el otro dice: cree en el Señor y serás salvo, tú y tu casa. Rispa no había recibido esa palabra todavía, pero creyó, y sus hijos recibieron una eternidad. ¿Y cuántos de nosotros quisiéramos que nuestra descendencia tuviera una eternidad con Dios? Rispa no descansó hasta que lo logró, y nuestra tarea es luchar hasta lograrlo. Por ese hijo drogadicto, por ese hijo borracho, por ese sobrino que está perdido.